Ana tiene 15 años y toda la vida por delante. Su familia es complicada y no es la excepción. Un padre torpe y maltratador, una madre indiferente y temerosa, y hermanos que replican estos comportamientos. Fuera de casa está la pandilla. Con ellos, Ana la pasa bien. Una noche de fiesta, Ana consume alcohol, pierde el conocimiento y es violada por 7 miembros de su pandilla. Ella quiere dejar la pandilla y para salir le dan una golpiza. Pero Ana no es la única. Al igual que ella, varias mujeres viven distintas formas de violencia. Yo he sido víctima de violencia. Todo comenzó cuando yo tenía, 5 años creo, y el esposo de mi mamá abusaba de mí. Desde que tengo uso de razón, desde muy chiquita, mis ojitos vieron violencia. Como hace 2 años y medio más o menos lo conocí. Él era hermano de uno de mis amigos. Yo he vivido así, he estudiado, he trabajado, y en eso ya lo conocí al que fue mi esposo, y ahí es donde comenzó lo que era la violencia de pareja, ¿no? La violencia familiar. No me di cuenta cuando comencé a enamorar con él. Teníamos un noviazgo violento. Era bastante celoso y posesivo, y yo creí que iba a cambiar cuando nos casemos. Comenzamos a vivir juntos y todo era bien, era bonito. Te sientes segura, te sientes feliz, piensas que tu vida va a ser así como de las princesas, un cuento de hadas. Era atento, me daba cosas, me regalaba peluches, íbamos a pasear, me sacaba a pasear, pero ya pasaron unos 2 meses más o menos, se tornó un poco más gris porque él me empezaba a decir tontita, que tenía una frase que decía estúpida, pero me decía es de cariño. Él me decía, yo te digo eso a veces solamente para llamarte la atención, no te estoy insultando, no te estoy diciendo nada, pero yo me sentía mal. Después vinieron aquellos pellizcos que, bueno, se supone que eran de cariño, ¿no es cierto? Pero no, porque empezaron a marcarme, me salían moretones en el brazo, en la pierna, que me decía mi papá, ¿qué ha pasado? Y yo le decía simplemente que me he caído o me he golpeado con cierta cosa. No aceptaba el hecho de que estaba viviendo un enamoramiento violento. Yo decía, cuando era joven, decía, a mí nunca me va a pasar esto, lo que a mi mamá le ha pasado, lo que a mi mamá le han golpeado, lo que mis ojos han visto, ¿no? Pero yo lo estaba viviendo. Esa persona no me golpeaba, pero sí me maltrataba psicológicamente. En alguna ocasión había dicho que yo le pertenecía, que yo era de su propiedad. Y muchas veces habíamos peleado, ¿no? Decía, yo no soy de tu propiedad. Después de vivir 3 meses juntos fue la primera vez que me levantó la mano. Y empecé a sentir que ejercía violencia sobre mí. Ya ahí comenzó a golpearme, incluso estando embarazada. Ya se empezó a enojar más. Se enojaba porque que si no lavaba la ropa, que si no lavaba sus camisas, ya venía y lanzaba los platos, lanzaba las ollas, me jalaba de los cabellos. Y en Año Nuevo fue la primera vez que me pegó así, de verdad, con patadas, puñetes, todo, porque no podía yo hacer la mamadera, ¿no? Mi beba lloraba y yo tenía que darle su leche, entonces ya preparó la leche y estaba muy caliente, entonces no podía darle. Peleamos por una absurdez en la casa, porque yo había comprado carne y también había comprado unas costillas de cerdo para hacer algo en el almuerzo. Entonces preparé ambas cosas y él me dijo, ¿por qué preparas ambas cosas si podríamos comer esto mañana? Entonces yo le dije, bueno, es que yo me antojé. Y estaba fritando en la cocina cuando se acercó, me agarró de los cabellos atrás y me jaló y me dobló hasta tirarme en el piso. Antes de eso había mandado a mi hijo a que vaya a comprar soda y el niño salió a comprar. Cuando
él agarró y me tiró al piso y me empezó a patear. Entonces yo trataba de incorporarme para que no me patee, o sea, tratar de que yo también lo lastime a él, porque al final yo también respondía con agresión. Entonces agarró y me arrinconó y me empezó a dar de patadas en la cara, en el estómago. Entonces yo me doblé y en eso vi cómo mi hija salía de la habitación y me vio en el piso y empieza a gritar: mamá, ¿qué te pasa? Papá, no le hagas. Y agarra a la niña y lo único que me acuerdo es que me tapé la cara para que ella no me vea y de reojo la vi, lo que ella salió hacia la calle a pedir ayuda. Entonces, no sé cómo saqué fuerzas y me incorporé. Me fui hacia el lado del lavaplatos y agarré un cuchillo. Y le dije: si te acercas a mamá, si te la clavo. Y me dijo: ¿piensas matarme? Y yo le dije: a diferencia de ti, yo sí sé dónde cortar para que te desangres. Y ahí solté el cuchillo y me di cuenta que no podía ser así. Que prácticamente yo me estaba convirtiendo igual que él. Luego de la golpiza, Ana tiene extraños sangrados vaginales, un embarazo y la muerte del bebé en su vientre como el resultado de los anteriores actos de violencia. Busca ayuda, recurre a un servicio de salud para una limpieza, pero le niegan la atención. Me sentía muy acorralada, me sentía menos. Y yo decía: no puede ser, yo no soy menos que nadie. Nadie tiene derecho a tocarme, nadie tiene derecho a lastimarme. Y él lo hacía. Al día siguiente se levantaba como si nada, ¿no? Y la crítica era que yo tenía la culpa, que por qué no había hecho las cosas rápido. Y evidentemente él me decía que yo ya estaba besada por el diablo, porque a mí ya nadie me iba a querer. Me hacía sentir muy, muy mal, muy poca cosa, que si no era que estaba con él, que nadie me querría, ¿no? Que además que por la historia que yo tenía, qué clase de mujer era yo, que nadie me respetaría. Al final me echó pensar que era yo la que hacía las cosas mal. En la escuela, recurren a las autoridades, quienes con trato deshumanizado informan de lo ocurrido a los padres de Ana y les dicen que ella puede inclusive tener SIDA. La familia y compañeras comienzan a llamarla Sidusa. ¿Cuántas veces he ido a denunciar? He ido incluso al médico forense. Y lo único que he recibido ha sido: seguro que tú lo has provocado. Seguramente que tú le has contestado, porque así son las mujeres, contestonas. Yo, en toda mi rabia, me subí encima de él y lo he pegado. Lo he pegado así, con todas mis ganas lo he pegado. Y me he sentido bien. Entonces he dicho: no está bien, ¿no? Porque la próxima vez él me va a pegar y se va a sentir bien. Y yo le voy a responder y me voy a sentir mejor todavía. Y después de ese día, yo ya tenía 2 niñas, agarré a mis hijas y me salí. Recibí una llamada telefónica donde me decían que había oportunidad de venir a trabajar acá a La Paz. Entonces decidí venirme. Prácticamente salí mintiendo de mi casa porque yo sabía que no iba a volver nunca más. La verdad es que yo no quiero que mis hijos que mi hijo ejerza violencia y que mi hija sea una víctima de violencia. Y ahora estoy aquí, gracias a Dios tengo un trabajo que me sustenta a mí y a mis hijos. Soy mamá y papá y me siento orgullosa de eso. Quiero lo mejor para mis hijos, como todos los padres, como todas las madres. Y me siento una luchadora, me siento optimista porque sé que mi vida ha cambiado de una forma positiva. Ana tiene miedo, nadie la escucha. Sus padres la culpan y la echan de su casa. Sus amigas y compañeras la ofenden e insultan, así que decide dejar la escuela. Ahora Ana se ha perdido y no se sabe más de ella. Soñamos con que Ana
y todas las Anas de nuestras vidas alcancen su libertad. La verdad es que yo creo que el que ejerce violencia sobre ti hace que tú te sientas menos y te acorrala y te sientes como si estuvieras en un rincón donde no puedes realmente pedir ayuda. Ya no quiero sufrir, dije. No quiero sufrir más. Yo quiero ser una mujer que decida por sí misma. Yo quiero ser una mujer que se ame a sí misma y se respete. A mí me daba miedo salirme de mi casa porque decía, ¿qué voy a hacer? Mis bobitas, ¿de qué voy a comer? No tengo trabajo, ¿no ven? Si tienes manos, si tienes cabeza, puedes trabajar. Y no falta, ¿no ven? Pero la cosa es que no puedes seguir viviendo así. No creo que sea Mujer Maravilla, ¿no? Creo que es a veces supervivencia. Como mujer valgo mucho y merezco una vida mejor. Pero yo quisiera darles este mensaje a estas mujeres jóvenes, de toda edad, que se quieran a sí mismas un poquito y que pueden salir adelante, así como yo estoy saliendo adelante. Todas las mujeres podemos evitar la violencia y podemos salir de ella. Nadie tiene derecho a hacerte daño. Sabemos que la violencia no es natural, se aprende, se hereda y se repite. Desde Católicas por el Derecho a Decidir, nos comprometemos a seguir trabajando para lograr que todas las mujeres y las niñas vivan libres de violencia. Yo soy Ana. Mi mamá es Ana. ¿Tú eres Ana? Mi hija es Ana. Ana es mi amiga. Todas y todos somos Ana, pero nadie debería serlo.